ejercicio de aproximación, bueno, si no lo hacemos, si lo hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, vemos que el cuadro nos ha cambiado. Si ya metemos los países de la mitad sur, del hemisferio sur del planeta, y tenemos que ya las enfermedades infecciosas son la causa primera de mortalidad y afecta al 45% de la población. Y luego disminuye en enfermedades no transmisibles, cánceres cardiovasculares y todo eso, y cambia. Como hace mucho calor y la memoria retentiva mía es muy mala, digo, bueno, pues voy a utilizar otra vez la otra diapositiva para enfrentarlos los dos. Visión general de todo el país, de todos los países, 25%. Países subdesarrollados, 45%. Luego, aquí ya hay una primera conclusión que podemos tener, y era, de los 6 últimos premios Nobel que se han otorgado dentro de medicina y fisiología, ninguno ha estado destinado a cubrir ese 45% de las causas de mortalidad en el mundo. No es un buen comienzo, ¿verdad? Si vamos a empezar a responder la pregunta esa, vamos a aterrizar un poquito más y vemos esa mortalidad, ese 45%, ¿a qué se debe? Y hay un trío de la muerte de enfermedades infecciosas en el mundo: tuberculosis, cólera y malaria. Yo trabajo en tuberculosis, no Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de la micobacteria de la tuberculosis humana, sino Mycobacterium bovis, que es la de los animales, pero tenemos también información de personas con Mycobacterium bovis. Y bueno, los congresos, estamos juntos, pertenecen al mismo complejo, tuberculosis, y tienen un grado de semejanza del 99,9% en su carga genética. Voy a intentar dar pocos datos así de estos largos, los resumo, pero por poner, la tuberculosis la conocemos, pero vamos a aterrizar un poquito en cifras, ¿no? Hace 2 años, 9 millones de personas se enfermaron de tuberculosis, de los cuales, en el caso más optimista, murieron 1,4 millones. Recordamos la falta de estadísticas que hay. El 95%, este es un dato muy importante, murieron en países con ingresos bajos, medianos, y es una de las 3 primeras causas de muerte. 10 millones de niños quedaron huérfanos a consecuencia de la muerte de los padres por tuberculosis. El dúo tuberculosis-VIH, todos los estudios de dinámicas poblacionales humanas lo hablan como el control poblacional humano en los países del tercer mundo. Y bueno, pues yo creo que la tuberculosis se presenta por sí sola. Se presenta por sí sola, pero los colores también son muy gráficos. Entonces, fijémonos en África, cada vez más en el sur de Asia, y las estimaciones, el número de casos de tuberculosis, el número de TB, es las iniciales que se utilizan siempre para hablar de tuberculosis, pues hay más de 300 personas afectadas por tuberculosis. Eso significa que en una ciudad como Cáceres podríamos encontrarnos por la calle con tuberculosis desarrollada por lo menos a 300 personas. Sin embargo, la tuberculosis te llama la atención cuando tú estudias el destino de fondos de investigación a ella, etc. Y te das cuenta que realmente se están dando se ha puesto como línea prioritaria en algunos países, incluido también la investigación en la Unión Europea. Incluso desde ciertos países de Europa y de Estados Unidos se están mandando a hacer encuestas epidemiológicas, que es lo que dice esta figurita, a países que en principio pues están muy alejados de nosotros, de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, que somos los que marcamos el ritmo. Y hay encuestas pues bueno, todo el centro de Asia y países muy significativos de África, Sudáfrica, Kenia. Y la pregunta es, ¿y por qué? O sea, no nos importa que se mueran, pero sí queremos saber qué pasa. Eso es un motivo de reflexión. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, pues la respuesta la tenemos en esta tercera figurita de un mapamundi de
de la tuberculosis. Y es que cuando vemos realmente las tuberculosis XDR, que significa tuberculosis multiresistente a los fármacos, nos damos cuenta que el primer mundo está asolado de casos de tuberculosis multiresistentes. Es decir, si somos mal pensados, el razonamiento que nos viene a la cabeza es que no nos importa lo que ocurra ahí, pero si viene la tuberculosis, estamos metiendo cepas multiresistentes frente a las que no tenemos ninguna posibilidad de tratamiento terapéutico. Una tuberculosis, aquí en España, se trata con antibióticos y son lo que se dice como un embarazo, 9 meses de tratamiento con streptomicina y al final la persona no se muere, a no ser que tenga una complicación con VIH o con lo que sea. Pero es muy llamativo que el salto en las líneas de investigación se haya producido no por el conocimiento de las tuberculosis en los países africanos, sino por el conocimiento de las tuberculosis resistentes en el primer mundo. Luego, digamos, es un poquito interesada el interés que podemos tener. El caso de la tuberculosis, pues, el vector es la persona. O sea, cuando viene una tuberculosis a Europa multiresistente, viene porque viene alojada en el cuerpo de una persona. O hemos visto que hemos sacado tuberculosis humanas en animales también. Y por eso quizás es el motivo de ese interés. En concreto, además, no es en tuberculosis, sino las financiaciones van en el estudio de las multiresistencias de fármacos. ¿Qué pasaría con otras enfermedades en las que el vector es un mosquito o es un agua? Es decir, ya el mosquito es muy difícil que venga desde Sudáfrica hasta aquí, porque esas especies están muy vinculadas a climas tropicales o a cursos de agua poco controlados. Entonces ahí entraremos con la malaria, por ejemplo, que es el otro trío de la muerte, ¿no? La malaria o paludismo, aquí en Extremadura era una enfermedad endémica hasta hace no mucho tiempo. El éxito de la erradicación fue por la desecación de zonas húmedas. Ahí por eso hay muchas charcas que se plantaban alrededor de las charcas se plantaban eucaliptos, porque el eucalipto chupa mucha agua y las desecaban. Y luego también el golpe, digamos, definitivo al paludismo fue introducir un pececillo, la Gambusia finis, que se alimenta de las larvas de los mosquitos, que era el hospedador intermediario, es decir, el vector. Echaron Gambusia, que es un pececito que se ve por cualquier arroyo de Extremadura, y ese acabó con la especie de mosquito que es la transmisora. Luego, si buscamos imaginación, la encontramos. Perdón, sí. Sí, me llama mucho la atención que no cites el DDT en esta lucha en Occidente. ¿Perdona? Que me llama mucho la atención que no cites el DDT en esta lucha contra la malaria en Occidente. Bueno, porque el DDT está prohibido ahora también. No, pero históricamente. Por eso te digo, porque... Sí. Y no es cierto que esté prohibido, ¿eh? Sí, no. A ver, ha habido todos los que son órganos clorados, órganos fosforados y todo eso, se siguen produciendo en España y precisamente en la lucha contra la malaria África es un país importador. No, pero me sorprende que históricamente cuando estudias la malaria estudias el DDT, porque en los países occidentales uno de los agentes que realmente ayudó a controlarla y que se utilizó masivamente se utilizó masivamente. Fue el DDT. Sí, todo el tema de los insecticidas urbanos. Su creador, ¿sabes? Que es un premio Nobel, al cual le dieron el premio Nobel porque fue uno de los que más contribuye a salvar vidas, más que muchos medicamentos, de que está perfecto. Claro, por eso fue importante, ¿no? Por eso he dicho que el paludismo es prevenible, que no lo he subrayado en tuberculosis, porque hay dos formas de luchar que son tan simples como poner mosquiteras o acabar con el mosquito. Pero poner mosquiteras, hay un proyecto de UNICEF que está destinado solamente a proporcionar mosquiteras. Y bueno, es efectivo, porque claro, los tratamientos de la malaria, que por ejemplo podemos llevar un occidental que vamos para allá, son tratamientos que puedes tomarlos, son nefrotóxicos, son un problema de visión y puedes tomarlos un periodo de tiempo y luego aquí cuando llegas una semana.
pero no puedes convivir con ese producto durante el tiempo de por vida. Pero sí, efectivamente, te doy la razón, la entrada de insecticidas pues barrió con todo el tema. Bueno, aquí a lo que iba era que fundamentalmente, digamos, el impacto de la malaria en los países del tercer mundo. Son enfermedades que se producen por sí solas. Si vemos los casos, o sea, la distribución de casos que se han reportado de malaria en el mundo, pues entre la década, bueno, el año 2000 y 2011, pues vemos la franja que está muy vinculada, pues eso, a un clima muy concreto, a unos insectos muy concretos, y es muy difícil, o sea, la malaria no la podemos traer. Hay personas, después de vacaciones, en Badajoz hay una unidad de enfermedades tropicales, que es donde está centralizado aquí en Extremadura, que tratan malarias. Pero sabemos que no va a encontrar el vector que lo pase a otra persona. En la misma línea, pero con otro componente, está el cólera. El cólera lo vinculamos fundamentalmente a ver, la malaria es la foto que había puesto era un protozoo, ¿no? Aquí ya son un proceso bacteriano y está muy vinculado a la salud del agua, a la calidad del agua. Por eso también hay, digamos, una de las medidas es la potabilización del agua y todo eso, digamos, el cólera es una consecuencia de las condiciones infrahumanas de muchos sitios. Pero lo curioso es que ninguno de los tres procesos infecciosos son un verdadero problema, como tal, en los países que tienen potencial para dirigir las líneas de investigación. Y eso sí que, en lo que son las líneas de investigación, y más en una situación de crisis, los equipos de investigación están muy atentos porque si no te ajustas a una línea de investigación, simplemente no te financian. Luego, una cosa lleva a la otra. Consecuencia de todo esto, pues esperanza de vida. La esperanza de vida en el mundo, pues es un reflejo de las condiciones sanitarias que haya en los países. Y volvemos otra vez, los verdes oscuros. Aquí sí que hay una diferencia curioso, Europa occidental, el sistema de salud, etcétera, y Estados Unidos nunca en sus estadísticas de esperanza de vida y de salud pública está a la altura, por ejemplo, de Europa, y mucho menos de España. Canadá es otro cantar. Claro, yo he intentado hacer esta reflexión en voz alta, intentando documentarla, pues aportando enfermedades que todos conocemos. Si yo me tengo que tirar 3 horas presentando un parásito extrañísimo, pues, y que tiene una distribución allí y que no preocupa aquí, y que el dermatólogo cuando tiene aquí tiene que buscarlo, pues poco habría avanzado, pero me voy a los huesos. Entonces, después de las 3 enfermedades, tuberculosis, malaria y cólera, hay otra que no tenemos que presentar, porque bastante se presentó los medios de comunicación y la Voz Populi le hizo la fama, que es la gripe aviar. La primera cuestión es, oye, ¿puede ser que el hombre de hoy esté, digamos, pasota con respecto a las enfermedades infecciosas porque son de otra época y no nos preocupan las enfermedades infecciosas? Nos centramos en enfermedades autoinmunes, cánceres, cardiovasculares, etcétera. ¿Puede ser que ocurra eso? Estamos, digamos, ya lo consideramos de otro momento. Bueno, pues el caso de la gripe aviar, cae por su propio peso, es súper reciente. El año pasado hubo otro brote, menos seguido. Podemos hablar incluso, el caso de la gripe aviar es muy parecido al de la encefalopatía espongiforme, las vacas locas, que de pronto son enfermedades que aparecen y que después desaparecen. Pero el de la gripe aviar es que tuvo además un componente político fundamental. La gripe aviar, hasta la persona que no está vinculada con el mundo de la sanidad sabía que H1N1 era malo, H5N1, o sea, terminologías que ni siquiera un médico cuando acaba la carrera, si no le ha puesto eso, ha cogido esa asignatura, recuerda los serotipos o las variantes o las cepas. Y
rápidamente vimos que en la tele cómo se sacrificaban millones de aves, cómo eran famosas las cámaras térmicas en los aeropuertos para distinguir si había una persona con algo de fiebre, cómo se activaban las alarmas por un malestar en un pasajero. A mí me ocurrió ir en un avión y tener que rellenar una encuesta sobre si había tenido fiebre los últimos 3 días, si me había sentido mal, si me habían dolido las articulaciones, etc. Y era un viaje turístico dentro de Europa. Y claro, ya me había dolido una pierna, pero yo no puse nada para que me movilizaran allí. Entonces, cuando sale un político pidiendo confianza, pues entonces ya la cosa, dices, malo. Y nos aprendimos el nombre del Tamiflu, que el antigripal, y cuando sale la ministra y dice, tranquilos, hemos comprado 37 millones de dosis de vacuna. Y la reflexión que nos hacemos todo el mundo, ¿y cuántos españoles somos? 42, ¿y quiénes son los 5 millones que no? Entonces empieza, pero bueno, ya salió el gobierno de la Junta de Extremadura y dijo, tranquilo, nosotros hemos comprado aparte más dosis. Y entonces, creo recordar que además Fernández Vara, de consejero de Sanidad en ese momento, que es médico. Entonces, evidentemente, el miedo a las enfermedades infecciosas no lo hemos perdido, va innato en nuestro ADN, en nuestra carga genética. Lo que ocurre... Yo, como más voy a intervenir, yo voy a intervenir. Claro, muy bien. Yo me callo. ¿Realmente es miedo a las enfermedades infecciosas o es marketing? No, el miedo es el miedo. No. El miedo estaba por la gente por la calle. La gente cambió el saludo. Pero eso es fruto de un marketing potente para vender vacunas, o es marketing, o es una realidad latente. Bueno, yo creo que también es una mezcla de todo. Si pusiéramos un gráfico como lo de la muerte, sería marketing por un lado, incultura por otro, miedo por otro lado, desconocimiento de una situación que no habíamos tenido nunca. Porque claro, si te sale un epidemiólogo en la tele y te dice las 3 gripes del mundo han matado a más gente que la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, la gente lo asocia, yo me lo creo. Sí, pero yo creo que ahí tenemos que empezar a clarificar un poco cómo son las cosas. Y por ejemplo, yo creo que sería muy interesante saber quién es la OMS. Que el público en general sepa quién es la OMS. Pero es que si hablo de eso ya, entonces... Y por ejemplo, hay artículos muy buenos sobre esta vacuna y la del papiloma humano, por ejemplo, en el cual quedan... Ya, pero yo intento... Vamos a ver, vamos a poner, digamos, cosas que las estadísticas que ofrece la OMS son correctas. Cuando dice que no sabe que eso es así, lo dice. Nosotros esos mapitas, por ejemplo, en la facultad veterinaria nos mandan cada 3 meses o algo así, que mandemos encuestas de las enfermedades que estamos descubriendo, etcétera, y eso se refleja. Incluso si citas una cosa un poco rara, hay una llamada de Bruselas, que es quien canaliza todo. Te das cuenta que luego hay una comunicación muy precisa, están los artículos científicos independientes que van valorando todo. Entonces,